Presidente, hemos recibido un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Norambuena, Bobadilla, Hernández, Monsalve, Morales, Pérez, Don José, Rentería, Urrutia, Don Osvaldo y Urriticoechea y de la diputada señora Pérez, doña Joana, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para poner de cargo de las empresas concesionarias los gastos de traslado de posta en los casos que indica. Un oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia suma para el despacho del proyecto sobre eficiencia energética. Un oficio de su excelencia el Presidente de la República en los mismos términos para el proyecto de geotermia. Un reemplazo del diputado don Gonzalo, no, aquí hay un error. El diputado don Jorge Durán será reemplazado hoy día por don Jorge Ragbe. Y de la biblioteca hemos recibido un informe sobre los principales usos de la energía geotérmica, que se los vamos a remitir a todos y cada uno de los miembros de la comisión por correo electrónico. Muy bien. Esa es la cuenta, señora Presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Sí. Diputado Isacor. Señora Presidenta, antes de que entre en el orden del día, le quería pedir, si tiene a bien, tomar el acuerdo de poder iniciar la sesión con la votación en general, porque vemos algunos otros parlamentarios que tenemos que ir a asuntos médicos. Gracias, Presidenta. Sí, y nosotros también a las 4:30 tenemos Comisión de Gobierno Interior con el diputado Esteban Velázquez. Varias cosas. Yo no tengo ningún problema y si podemos tomar el acuerdo con los diputados que están presentes, podríamos iniciar con la votación en general del proyecto de eficiencia energética. Por otro lado, también tenemos el proyecto de geotermia que está citado para votar en particular. Y por eso, antes de entrar en eficiencia, me gustaría escuchar al Ejecutivo, si es que trae alguna propuesta. Nosotros también estuvimos revisando y queremos incorporar otros elementos. Entonces, quiero proponer dejar pendiente la votación en particular para que abramos un espacio de diálogo, para ver si hay posibilidad de algún consenso, si es que a lo mejor se pueden subsumir algunas observaciones que se han realizado. Y por eso quiero pedirle a Juan Ignacio si se puede sentar en la mesa. Disculpe, subse. Es que como me dijo, me vengo a despedir. Subsecretario, entonces le ofrezco la palabra para dejar zanjado el tema de geotermia. ¿Hay alguna otra cosa aparte de lo que he mencionado en puntos varios para poder entrar de lleno? ¿Sí? Una solicitud suya. ¿Cuál? De la semana pasada, que se acordó pero no se fijó una fecha, y creo dos cosas y que tienen hoy día mucha relevancia. Interchile. Sí. Porque está a punto de salir el fallo, entiendo. Está muy cerca de salir el fallo porque está a punto de cumplirse los 6 meses. Así me dicen. Me llegó la noticia que estaría posiblemente salir el fallo. Y el otro tema es el del royalty. Sí. Que también tenemos que tratar de fijar un espacio para poder verlo. Sí. Porque está en la palestra hoy día. Sí, y no hemos señalado fecha. Sí, lamentablemente estamos muy cortos de tiempo por, obviamente, la contingencia. Hemos tenido muchos proyectos con urgencia, además también sesiones especiales en la sala, entonces no hemos tenido mucho espacio para poder abrir una sesión especial como Comisión de Minería y Energía. Efectivamente, yo solicité, a propósito de lo que me dice el Ejecutivo, de que hay disposición por parte de una empresa privada, ya porque nosotros no tenemos facultades, pero hay voluntad en ese sentido, y por eso lo presenté en la sesión anterior. Pero yo creo que todavía no tenemos un margen como para poder, por ejemplo, haberlo hecho este próximo lunes, porque entiendo de que van a haber nuevamente sesiones especiales en la tarde, y además yo también tengo que participar de 2 comisiones en la mañana, entonces yo creo que voy a estar un poco colapsada el día lunes. Sí, yo ahí podemos verlo en interna de cómo podemos acomodar los tiempos, y además con la solicitud que me hace expresamente el diputado Esteban Velázquez de poner en tabla el proyecto de royalty minero, que yo comparto plenamente, y que nos vamos a hacer el espacio, por lo menos esa es mi voluntad como presidenta, de armar los tiempos para que podamos hacer calzar las urgencias, por supuesto que sí, pero también hacernos cargo de un tema que es tremendamente relevante y que podría también dar respuestas a el momento que estamos viviendo para poder ir recaudando fondos, ¿no es cierto?, y que vayan estos destinados a una agenda social. Dicho eso, ¿hay alguna otra consulta en puntos varios para entrar ya y darle la palabra al subsecretario?
para que podamos dejar zanjado lo que refiere a geotermia. Subsecretario. Bueno, antes entonces de darle la palabra, disculpe, voy a ya entrar al orden del día y quiero darle la más cordial bienvenida al subsecretario de Energía, bienvenido también a los asesores del Ministerio y además al ministro subrogante, don Felipe Riesco, del Ministerio de Medio Ambiente, y además lo acompaña el jefe de división en calidad de aire, don Marcelo Fernández. No sé si me falta alguien más, bueno, los asesores que después el ministro subrogante nos puede... y representante de Vera. Acá está. En representación de la ministra de Transporte nos acompaña la jefa de División de Normas y Operaciones, la señora Lorena Araya, y el jefe del Centro de Control y Certificación Vehicular 13B, señor Alfonso Cádiz. Bienvenidos también a ustedes. Entonces, subsecretario, para poder resolver el tema de geotermia y entrar ya a lo que es eficiencia energética. Gracias, Presidenta. Efectivamente, creemos bastante conveniente abrir un espacio de técnico de conversación para ver las propuestas que presentaron los señores y señoras parlamentarios y un trabajo con el Ejecutivo para ver pues, podamos avanzar en las modificaciones propuestas y podamos ver si hay algún consenso en esas materias y poder viabilizar la tramitación de aprobación pronta del proyecto de geotermia. Muy bien. Si les parece, entonces a los diputados dejamos pendiente la votación en particular para la próxima semana, para que abramos un espacio también de diálogo con el Ejecutivo. Bueno, entonces, para cumplir también lo que nos solicitaba el diputado Isacor, ¿les parece que votemos y entremos, ¿no es cierto?, con respecto a eficiencia energética con la votación de la idea de legislar en general? La votación en general, ¿les parece? ¿Sí? Entonces, secretario, tomemos la votación nominal. Gracias, señora presidenta. Don Jorge Radpe. A don Jorge Durán. Don Francisco. Don Sergio. A favor. Está callado, don Sergio. Doña Marcela. Don Isa. Don Carlos. Don Nicolás. Don Esteban. Don Pablo. Señora Presidenta. Señora Presidenta, queda aprobado por unanimidad de los diputados presentes. 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Ya, aprobado entonces la idea de legislar de eficiencia energética. Vamos entonces a dar paso a ofrecer la palabra a nuestros invitados. Vamos a empezar con el Ministerio de Transporte. No sé si la señora Lorena Araya o don Alfonso Cádiz, ustedes nos dirán cómo es el orden. ¿Qué pasó? Pero a mí Malamalo me dijo que tenían corto de tiempo, por eso ¿Vienen con problema de tiempo? ¿No? Entonces, sí, lo que pasa es que a mí me habían comentado que tenían un problema de tiempo, pero si no es así, le damos mejor por una cosa reglamentaria la palabra primero al ministro. ¿Sí? Disculpe, ministro, bienvenido. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a todos los integrantes de la comisión también. Y excusar a la señora ministra que está en la COP25 en Madrid, por lo tanto concurro yo como subrogante. Y en honor al tiempo, entendiendo el corto espacio que tienen ustedes y para ver distintos temas, voy a concentrar en el fondo la presentación de nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, diciendo primero que estamos muy de acuerdo con el proyecto y con los contenidos en términos generales. Creemos que hay muchos avances muy significativos. En primer lugar, que institucionalizar la eficiencia energética en el marco del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Creemos que es un aporte muy sustantivo establecer expresamente en el fondo que todas estas materias tienen que pasar por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que da una mirada integradora de todos los sectores de los distintos ministerios que conforman el Ejecutivo. Después también es un punto muy valorable esto de promover la gestión de la energía en los grandes consumidores
y hay algunos aspectos muy en particular que van más en la línea de nuestra presentación, que es, uno, la entrega de información a los compradores de vivienda. Creemos que la entrega de la información respecto a los requerimientos energéticos de cada una de estas es un paso muy favorable, y ahí también vamos a hacer quizá una propuesta de algunos aspectos que se pueden mejorar. Y después también muy favorable consideramos, uno, promover la gestión de energía en el sector público y la facilitación de la instalación y operación de las estaciones de carga para vehículos eléctricos, así como también la renovación del parque vehicular por vehículos más eficientes. En que lo que respecta más directamente con nuestra cartera de medio ambiente, nosotros, para contextualizar, queremos decir primero que la eficiencia energética es clave para la disminución del consumo de energía y también de combustibles fósiles, lo que lleva evidentemente a la disminución de gases de efecto invernadero y con el menor consumo de combustibles fósiles. Es decir, este proyecto de ley es una buena medida de mitigación de cambio climático, consideramos, porque disminuye el consumo energético en vivienda, industria y transporte, y, como decíamos, tiene directa relación con la disminución de la generación de gases de efecto invernadero. En materia de adaptación, tener en consideración que en materia de eficiencia energética, bueno, con el aumento de la temperatura se considera que existirá un aumento en el uso del sistema de aire acondicionado, y eso también va a generar un mayor consumo en materia energética, y tenemos que ver cómo lo abordamos. Y en ese sentido, lo que nosotros como Ministerio queremos relevar es que no solo en materia de gases de efecto invernadero, sino que a nivel también local tenemos unos serios problemas con la contaminación local, por material particulado en general, por el consumo ineficiente en general a lo largo de todo el sur del país, entre Santiago y Coyhaique, de leña como medio de calefacción. Ese es el principal problema de contaminación que tenemos en Chile. Más de 11 millones de personas, entre 10 y 11 millones nosotros calculamos, que viven bajo una zona saturada por problemas de contaminación, principalmente relacionado con el consumo de leña. ¿Cuál es la base de estos problemas? Nosotros lo tenemos bastante estudiado y así lo establecemos además en las medidas que vemos en los planes de contaminación. Uno es que hay una ineficiencia energética por cuanto carecen de la suficiente aislación térmica de las viviendas. Entonces requieren de una alta demanda de energía para calefacción. De ahí tenemos unos datos que vamos a poner en la presentación. ¿Se ve la presentación o no? Aquí recién nos acompaña. Ya. Menos mal hizo, si no yo iba a dar por sentado que están todos viendo los gráficos. Pero bueno, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que es que las viviendas carecen de la aislación térmica necesaria, tanto en el extremo sur, porque hay distintas temperaturas entre Coyhaique y la región metropolitana, pero también pensando en el mayor consumo de aire acondicionado que vendrá en el futuro. También es importante revisar la eficiencia térmica de las viviendas en la zona norte. Y también el otro aspecto que para nosotros es muy central y que evidentemente afecta grandemente en términos de contaminación local es que los calefactores a leña que actualmente se utilizan en el país carecen de una regulación en términos de eficiencia energética. Son muy ineficientes estos calefactores. En promedio nosotros vemos que tienen una eficiencia menor al 70%, y creemos que también uno de los aportes que podría hacer en esta ley, y lo vamos a proponer a continuación, el establecimiento de una eficiencia mínima para la comercialización de calefactores a leña dentro del país. Y por último, esto más más cercano, o sea, no es la causa de la contaminación, salvo quizá en la región metropolitana, es que el sector transporte representa el 33% del consumo energético del país, y salvo estos últimos meses por la contingencia, pero debiese tender a aumentar el crecimiento de la actividad de transporte en general a lo largo del país, y por lo tanto
con el aumento de las ciudades hay mayores distancias recorridas, hay mayor congestión, lo que hace más ineficiente en el fondo la combustión de los vehículos. Y también una cosa que se ha visto también a lo largo de los últimos años, que es el aumento del tamaño de los vehículos. Por lo tanto, creemos que tiene un efecto muy importante y en ese sentido también vamos a hacer una propuesta quizás de mejora que podrían ustedes considerar a lo largo de la tramitación del proyecto. Voy a saltar esto. Fueron a buscar un sistema para poder encender ahí. Un problema de energía, sí. Espera. Tiene eficiencia energética. Sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Es el gráfico. Sí. Este es un resumen que no se ve tan claramente, pero está... Que no la podemos bajar más por las cámaras de televisión. Ah, Sí. bueno. Todo- Pero va a quedar la presentación también. Sí. Sí, ese es un resumen de los episodios críticos de contaminación por material particulado 2,5 en las ciudades que van de Santiago hasta Coyhaique. Y representan en el fondo los episodios de los años 2016 a 2018. Entonces, hacia más a la izquierda, en la ciudad de Santiago, las tres primeras barritas son del 2016, la segunda del 2017 y el segundo del 2018. Y no se ven bien los colores todavía, pero en el fondo la barra de más a la izquierda, que dice el 30 de arriba, son los episodios de alerta, que llegó a 30 episodios de alerta. Al medio en rojo están los episodios de preemergencia, que son 11, y la emergencia, que son 3. Y así sucesivamente en todas las ciudades de Chile durante esos 3 años. Santiago, por lo menos, porque todo esto llama bastante genera cierta alarma. Santiago, los niveles actuales, si bien pueden sorprender los números, son mucho menores que los que hemos tenido históricamente. Llevamos 30 años casi ya con un plan de descontaminación y ha sido exitoso y hemos bajado prácticamente en un 60% las concentraciones de contaminación. Y en otros... Sí, diputada Hernando, con micrófono. Gracias, Presidenta. Eso. Preguntar por qué la situación de Aysén es diferente en el sentido de que ellos van, como es lógico pensar, desde la alerta, preemergencia y finalmente la emergencia. Pero ellos tienen siempre la barra de las emergencias es mucho más alta. ¿Eso por qué? ¿No alcanzan ni siquiera a darse cuenta y de repente ya están en emergencia? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque es la única región donde ocurre eso. Por su intermedio, Presidenta, no, es que responde a distintas realidades, uno a condiciones climáticas, varía también año a año, los años más lluviosos los números de episodios siempre son más bajos o con mejores condiciones de ventilación, y también que esta es la ciudad de Coyhaique por las condiciones geográficas que lo rodean en el fondo y la pluviometría que tiene, que son muy parecidas a las de Santiago, son cerca de 300 milímetros al año, hay mayor cantidad de episodios y más críticos, ¿eh? Pero eso, si bien ha sido así históricamente, hay que pensar que recién en julio de este año la Contraloría tomó razón del plan de descontaminación, del nuevo plan de descontaminación, y por lo tanto esperamos que con el tiempo vaya evolucionando. Una de las cosas que hemos aprendido como Ministerio es que los planes de contaminación son políticas de mediano o largo plazo, son políticas de Estado, y el mejor ejemplo de eso siempre lo decimos Santiago, que partió el año 90, estamos en el año 2019, casi 2020 ya, y durante estos años 20 años, hemos logrado bajar esa reducción porque se ha transformado en una política de Estado que gobiernos de distintos colores políticos han ido implementando distintas iniciativas que han dado los resultados que esperamos. Y también tiene una particularidad Santiago respecto al resto de las ciudades, que es que el resto de las ciudades, la razón de la contaminación es por contaminación residencial. En cambio, en Santiago tenía la parte industrial y vehicular una incidencia mucho más grande, por lo tanto, al final uno
establecía regulaciones que eran los particulares, industrias o con normas de emisión de vehiculares, que logramos reducir importantemente la contaminación. En cambio, en las otras ciudades es un poco más complejo porque son muchísimas fuentes, todas residenciales, y que a lo que hemos apostado un poco es a el recambio calefactorio y al subsidio térmico de vivienda, pero evidentemente son muchas las fuentes de contaminación. Temuco tiene 400.000 habitantes, nosotros estimamos que hay alrededor de 100.000 viviendas, entonces la fiscalización de 100.000 viviendas es muy difícil, y además los costos de la implementación de calefactores más eficientes y de envolventes térmicas más eficientes también es muy alta, ¿eh? Pero esperamos que a largo plazo esto sí empiece a dar resultados, y por lo menos en algunas ciudades, que Temuco, que es la que lleva más largo tiempo, los índices se han estancado, se mantienen acotados. Sí, es verdad que no han bajado, pero también hay que considerar que las ciudades permanentemente crecen, y hay y Temuco creo que es de las ciudades en Sudamérica que en términos inmobiliarios ha crecido más en los últimos 10 años. Hay una estadística, y por lo tanto, a pesar de ese crecimiento, los índices de contaminación se han mantenido, a lo menos que no se incrementan. ¿Qué es lo que nosotros proponemos para combatir esta contaminación a través de la ley de eficiencia energética? Uno, que es una cosa que ya estamos haciendo a través de los planes de contaminación, que es que los planes de contaminación establecen una condición térmica a las viviendas nuevas que se construyan dentro del área que se establece como zona saturada más alta. Y por lo tanto, si hoy día pensamos, hoy día fue tomado razón el plan de descontaminación de Concepción y de Curicó. Acaba de salir hoy día de la Contraloría, tenemos que publicarlo y empezar pero ya tenemos publicados planes de contaminación en Rancagua, en Curicó, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Osorno, Valdivia, Temuco. Próximamente lo haremos en Puerto Montt, Puerto Vara y Coyhaique. Es decir, las grandes urbes del sur de Chile todos ya cuentan con plan de descontaminación, y todos por el mismo problema, y en todos esos planes de contaminación se contempla que el estándar térmico de la construcción de viviendas nuevas es más elevado. Eso es un gran avance, y creemos, por lo tanto, y esa es la propuesta que contemplamos, es que sería posible que en esta ley de eficiencia energética se contemplara una modificación en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, cosa de hacerlo ese estándar que se establece en los planes de contaminación homologable a todo el sur de Chile. De Santiago hacia el sur, todas las viviendas nuevas, tanto de privados como las viviendas sociales que se construyen, que tengan un estándar térmico equivalente al de los planes de contaminación, porque lo que nos van quedando en el fondo son las ciudades más pequeñas. No sé, en la 9ª región, que quizás yo la conozco mejor, tenemos el plan de descontaminación de Temuco Padre de las Casas, pero podríamos sumar, sin necesidad de sacar un plan de descontaminación que es engorroso y largo, sino que por modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, a ciudades como Angol, Lautaro, Villarrica, Carahue, etcétera, que sufren los mismos embates probablemente si los medimos, pero en vez de tener que hacer plan de descontaminación, vía regulación de la eficiencia térmica de las viviendas, establecer ese estándar. Yo creo que sería un avance estructural, porque básicamente lo que nos pasa hoy día, en términos bien simples de explicar, yo siempre digo, lo que estamos haciendo hoy día es como calentar un canasto con las cosas, ¿eh? O sea, gastamos mucha energía en producir calor, pero se nos escapa por todos lados. Lo que tenemos que hacer es reducir, y eso va directamente en relación con la eficiencia térmica, reducir la cantidad de calor que usamos, y por lo tanto de consumo de leña, para calentar o calefaccionar esas viviendas, y para eso subimos el estándar térmico, generamos menos contaminación y generamos en el fondo un círculo virtuoso muy importante. Solo como ejemplo, ahí lo vemos no veo nada, así que voy a verlo acá. Pero del consumo energético de la vivienda, en el sur de Chile, nosotros tenemos estudios que el 56% del consumo energético de una vivienda es calefacción. Más de la mitad es calefacción. Y si uno de ese 56% destinado a calefacción lo ve con lupa, en el fondo un 45% de esos sistemas de calefacción son por leña. Solamente un 1% de pellet y otros un 10%. Por lo tanto, si nosotros hacemos unas salidas estructurales que establecemos que cada vivienda nueva que se construya venga con un estándar de aislación térmica más alto,
evidentemente vamos a modificar este gráfico y el porcentaje de consumo energético va a reducirse en términos de calefacción. Eso es lo que nosotros apostamos y que creemos que es una buena posibilidad de explorar en este, y que además trae un alivio al bolsillo de la gente. ¿Por qué? Porque gasta menos energía, sea la que usa, pero la misma leña ya llega a costos de 40, 45 mil pesos el metro de leña. Entonces, si yo uso menos metros para calefaccionarme, evidentemente es un alivio para el bolsillo de las personas. Eso, la parte de transporte, voy a dejar a Marcelo Fernández, si le parece, Presidenta, que es el jefe de la División de Calidad del Aire, para que exponga esa parte de la propuesta que se me olvide. Y la otra propuesta, además de la eficiencia térmica de las viviendas, es establecer quizás que el Ministerio de Energía regule la eficiencia térmica que tienen que tener los calefactores que se calefaccionen en Chile. Es decir, nosotros creemos ya que sería posible aspirar a que los calefactores tengan que cumplir un mínimo de un 70% de eficiencia energética para poder comercializarse, y eso es cosa de sacar la normativa y quizás la ley es la oportunidad para que el Ministerio de Energía a través de un reglamento lo establezca, ya que como las tecnologías van avanzando no es bueno dejarlo expresamente en la ley, porque en la medida que vaya avanzando la tecnología uno puede ir subiendo esos estándares vía reglamento. Eso. ¿Está prendido? Ahí sí. Buenas tardes, Presidenta, por su intermedio. Como también está el Ministerio de Transportes aquí a nuestro lado, voy a ser muy breve en este aspecto. Simplemente decir que donde hay una oportunidad enorme, así como en las viviendas tenemos una oportunidad de que las viviendas demanden menor energía y que se construyan con otros estándares, lo mismo nos ocurre en el sector transporte. Me refiero no a los vehículos que ya ingresaron, porque esos ya ingresaron con bajos estándares de eficiencia energética, sino que a los nuevos vehículos que se incorporan al mercado. El 33% del consumo energético se concentra en transporte, y de eso la mayor parte es el transporte terrestre, vehículos livianos, medianos principalmente, y camiones. En ese sentido es importante insistir en lo que decía el subsecretario. Lo que nosotros estamos viendo es que así como crece el Producto Interno Bruto, también crece en la misma proporción la venta de vehículos nuevos. Entonces, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Están ingresando del orden de 400 a 450.000 vehículos por año, y por lo tanto tenemos una oportunidad de que esos vehículos sean más eficientes. En el gráfico que ustedes ven ahí, lo que se observa es cómo se descompone el tamaño de los vehículos. Y lo que llama mucho la atención, y que es una tendencia que ocurre en todo el mundo, los vehículos que se llaman Sport Utility Vehicles, que son los vehículos, las SUV, ¿cierto?, que son vehículos de un tamaño bastante grande, han ido creciendo en la participación del mercado. En 10 años pasaron de ser el 15% a ser el 30%. Y, por ejemplo, en países como Estados Unidos son del orden del 60% o más del 50%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una mayor cantidad de vehículos, tenemos vehículos que son cada vez más grandes, y también tenemos ciudades que crecen, y por lo tanto el kilometraje también se extiende. Solamente para terminar, quiero mostrar este gráfico donde aparece Chile, que es la curva que va por debajo. En el eje X del gráfico aparece el rendimiento de los vehículos. Entonces, lo que les quiero mostrar simplemente con este gráfico es que todos los mercados internacionales, principalmente Japón, por ejemplo, China, Corea, la Unión Europea y también Estados Unidos, han hecho un esfuerzo y están haciendo un esfuerzo muy grande por tener niveles de eficiencia más altos. Chile aparece ahí como del orden de 10 kilómetros por litro, y hay países que están por sobre 15 y que están apuntando a llegar a más de 20 y hasta 25 kilómetros por litro. 10 kilómetros por litro promedio versus 20 o 25. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver fuertemente con el ahorro de combustible y que se traduce en ponerle plata en los bolsillos a la gente directamente. ¿Por qué? Porque hoy día, como no hay regulaciones para la eficiencia energética de los vehículos, se venden en Chile vehículos que son altamente ineficientes, mezclados con otros que son muy eficientes, pero los consumidores no tienen
toda la información respecto de eso. Hay un etiquetado que lleva varios años, incluso hay un impuesto que se cobra en base al etiquetado, pero eso no ha transformado el mercado en forma importante. Y este último gráfico se los quiero mostrar porque es muy decidor respecto de el efecto que puede tener una norma. Está destacado ahí el tamaño de los vehículos en el eje X y arriba está el rendimiento. Mientras más grandes son los vehículos, más bajo su rendimiento, pero ahí está destacado en rojo un tamaño de 1.600 centímetros cúbicos. Entonces, para 1.600 kilómetros cúbicos tenemos vehículos que tienen 5 kilómetros por litro y tenemos otros que tienen 25. O sea, vehículos del mismo tamaño, básicamente con las mismas prestaciones, tienen niveles de eficiencia que van entre 5 kilómetros por litro y 25 kilómetros por litro. Digamos que hay una tremenda dispersión. Aquí lo que apunta las leyes de eficiencia energética en el mundo, que nosotros como país estamos muy atrasados en eso, apuntan a que esta diferencia se haga muy corta y que ojalá todo el mercado se desplace hacia niveles de mayor rendimiento. El gran problema que tenemos en Chile es que los vehículos más económicos son los que tienen una mayor oportunidad, digamos, de mejorar en eficiencia. Entonces, desde un punto de vista social, es súper importante sacar lo antes posible alguna regulación que permita que el mercado se acorte en términos de las distancias que hay entre los vehículos muy ineficientes y los vehículos muy eficientes y empujar a los consumidores a que vayan a vehículos relativamente más eficientes. ¿Solo yo puedo agregar una cosa? No, Presidenta, solo agregar que nosotros como país hemos avanzado y estamos a la vanguardia a nivel mundial en términos de emisiones de vehículos. Nosotros este año hemos aprobado en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad pasar a la norma de emisión Euro 6B o 6A. B y C, que son las mismas que se utilizan actualmente en la Unión Europea. Sin embargo, las emisiones están muy reguladas, pero la eficiencia en el uso del combustible no. Y yo creo que ahí es donde como país nos tenemos que poner un poco al día. Eso. Sí, dos preguntas. Una, se dijo que ingresaban anualmente al parque automotriz del orden de 450.000 vehículos, pero no se dice cuántos salen, porque muchos de esos son vehículos nuevos que vienen a reemplazar uno viejo, que debería salir del parque por antiguo, y eso no ocurre. No sé si ustedes tienen una estimación de cuántos se quedan y que además son viejos y que tienen una menor calidad y que emiten más. Entonces, tener una idea de esa cifra. Y lo otro es, ¿por qué nuestro país no ha privilegiado? Porque estamos saltando desde los vehículos comunes y corrientes que circulan con gasolina a los vehículos eléctricos sin pasar por aquellos que son mixtos, híbridos. Yo tengo la experiencia de tener vehículos híbridos y de verdad que eso es tremendamente eficiente, y no solamente está el tema de cómo uno estimula el uso, sino también a través de el rebajar algunos impuestos de lujo que se pagan por comprar un vehículo de esa naturaleza. Muchas gracias. Respecto, efectivamente, lo que ocurre con el ingreso de más de 400.000 vehículos por año es que aumenta el parque, ¿sí? Porque la tasa de retiro es mucho más baja que el número de vehículos que ingresa. Es importante destacar eso porque nosotros no estamos en Japón, donde a los 5 años probablemente los vehículos son retirados en forma completa y son vendidos a países en desarrollo. Paraguay, por ejemplo, recibe muchos vehículos usados. En Chile los vehículos duran mucho tiempo. A los 5 años no son retirados de circulación y pueden llegar hasta 20 años y hasta más de 20 años de uso. Cada vez se van usando menos, pero de todas maneras, por eso es que es tan importante la puerta de entrada. Al principio los vehículos tienen que ser lo más eficiente posible porque van a estar circulando por las calles de nuestro país por 10, 15 o 20 años. ¿Ya? Entonces, es muy importante, y lo subrayaba el subsecretario, son muy importantes para nosotros las normas que regulan las emisiones de los vehículos, pero hoy día nos parece también muy relevante las normas que regulan
el rendimiento, porque la economía que se va a producir se va a extender por un periodo de 15 y 20 años, y eso tiene mucho que ver con nuestros compromisos en cambio climático. Respecto del segundo tema, sin duda que cualquier regulación que apunte a fortalecer la eficiencia energética en el parque vehicular va a generar fuertes incentivos para los vehículos eléctricos y para los vehículos híbridos. Los vehículos eléctricos tienen eficiencias que son 3 veces más grandes que los vehículos convencionales. Por lo tanto, queremos, o sea, nuestro objetivo como Ministerio de Medio Ambiente es posicionar el tema de la eficiencia energética como un ejercicio de reducir contaminación atmosférica, pero también reducir emisiones de consumo de combustible, ahorro para las familias, pero también hacernos cargo de nuestros compromisos de cambio climático. Insisto, con ese tipo de regulaciones vamos a poder incentivar fuertemente los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos también. Para cerrar, solo para el bronce, pero no, que en el fondo lo que está planteando Marcelo en el fondo es la conjugación perfecta un poco de lo que siempre hablamos nosotros, que es promover el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable es la conjugación entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el cuidado medioambiental. Y creemos que con una norma de eficiencia energética en materia de automóviles, de vivienda y calefactores, para nosotros como ministerio se conjugan perfectamente eso, porque trae un ahorro a las familias, al bolsillo, genera desarrollo económico, porque estamos incentivando cierta actividad económica y además generamos un cuidado medioambiental y por lo tanto es como el ejemplo perfecto en esta materia. Solamente dejar constancia de eso. Muy bien. No sé si alguien quiera hacer alguna consulta al Ministerio de Medio Ambiente. ¿No? Pasemos entonces, y muchas gracias, ministro Subse. Transporte. Me gustaría, complementando un poco lo que decía el subsecretario o ministro de Medio Ambiente, nosotros como ministerio estamos trabajando en estándares mínimos de eficiencia en materia de calefactores. Nosotros por ley tenemos las facultades para poder hacerlo. Se trabajó y ya existen hoy día los certificados y hoy día estamos trabajando en los estándares mínimos de eficiencia. Esperamos prontamente también anunciar noticias respecto de eso. Y compartimos completamente la visión respecto de que hay que avanzar en materia de vivienda y de certificación de vivienda, y por eso es que la ley avanza en eso, y eso es lo que propone, que haya una certificación en materia de vivienda, que la certificación es obligatoria para las viviendas. Y además en materia de eficiencia energética, en materia de vehículos, recordar que lo que busca justamente el proyecto dentro de su articulado es establecer la fijación de estándares de eficiencia energética para el parque de vehículos nuevos, y que los responsables del cumplimiento de esto van a ser todos los importadores de vehículos y representantes de los vehículos comerciales. Y se establece que la medición va a ser en kilómetros por litro de gasolina equivalente. Es decir, vamos exactamente en esa línea, y nos pone la aprobación, o en toda la aprobación de esta ley nos va a poner un estándar similar, y nos pone el día en un retraso de varios años respecto de otro tipo de economía. Y el gráfico que presentaba ahí el subsecretario es la proyección de qué pasa si no hacemos ningún tipo de modificación. Estamos seguros que estableciendo esto en un periodo mediano o corto mediano vamos a poder ponernos en los mismos límites o los mismos parámetros que tienen los otros países que ya han avanzado en este tipo de modificaciones. Y respecto de leña, que también comentaba el subsecretario, compartimos completamente la visión. Nosotros leña, es importante ver leña como un tema bastante global, es un tema de calefacción, pero también un tema económico, un tema social, un tema cultural, es decir, tiene distintas aristas como tiene que ser tratada la leña, y por eso estamos trabajando y hemos comprometido como gobierno la presentación de un proyecto que avance en estas materias. Tenemos distintas mesas de trabajo regionales sobre la leña y cómo puede ser tratada. El tratamiento de la leña probablemente no puede ser igual, o el recambio o la transición energética no puede ser igual en todas las regiones y en todas las ciudades, tiene que ser distinto dependiendo de la realidad de cada una de estas ciudades, y en eso es lo que hemos estado trabajando últimamente. Gracias, presidente. Muchas gracias, Subse. Bueno, entonces voy a agradecer al ministro por la presencia, también a el jefe de la División de Calidad de Aire, don Marcelo Fernández. Muchas gracias por habernos acompañado en la comisión, y también en este momento le voy a dar la palabra entonces a los representantes del Ministerio de Transporte. Don Alfonso Cádiz tiene la palabra. Buenas tardes, señora presidenta. Por su intermedio quisiera explicar algunos aspectos que se relacionan con la implementación de la
con la implementación de los parámetros para la eficiencia energética de los vehículos motorizados. Básicamente, los parámetros o el estándar de eficiencia energética de los vehículos motorizados están basados se hacen sobre la base de las emisiones y del consumo de combustible de los vehículos a través de los carbonos de la combustión. Entonces, para poder obtener ese parámetro, hay que tener una metodología estandarizada que permita obtener los números, es decir, cuántos gramos por kilómetro de monóxido de carbono o en este caso de CO2 o kilos o litros de combustible que se consumen. En ese sentido, Chile tiene una normativa ambiental que ya explicó Marcelo antes, y el subsecretario y el ministro también explicaron, que regionalmente una norma bastante avanzada que obedece a los estándares internacionales. Estamos migrando hacia la norma Euro 6 y para esos efectos el Ministerio de Transporte, dentro de sus atribuciones y facultades, está la de implementar un procedimiento que se llama homologación vehicular, que considera verificar el nivel de cumplimiento de los estándares de emisión de los vehículos aplicando estándares de laboratorio. Entonces, como primera medida para poder entender, porque el estándar de eficiencia energética está asociado a un grupo de vehículos que tiene un nivel de consumo de combustible o emisiones de CO2, y que en función de la cantidad de vehículos que se comercializan se puede saber cuál es la masa total de energía o de combustible que consumen esos vehículos al estar instalados en el mercado. Entonces, ¿de dónde bien se puede obtener el valor de la eficiencia energética de esos vehículos? O saber cuántos son los que se están incorporando por cada modelo y cada configuración técnica o powertrain de cada vehículo a través de un proceso de homologación que ya realiza el Ministerio de Transporte desde el año 1997. Ese proceso es un proceso que lo deben hacer los importadores de vehículos. En Chile no hay fabricantes de vehículos, es un proceso que se usa en todas partes del mundo. En Chile está adaptado hacia los importadores de vehículos porque no hay fabricantes, que cuando traen partidas de algún modelo determinado tienen que someterse a un proceso de homologación que contempla básicamente 3 aspectos: los niveles de emisiones contaminantes, los componentes de seguridad y los componentes generales de un vehículo. En el ámbito de los componentes de emisiones, lo que se hace ahí es hacer la medición de las emisiones contaminantes de acuerdo a la norma que está vigente. Hoy día la norma Euro 5, luego hacer la norma Euro 6. Son pruebas de laboratorio que están estandarizadas. El Ministerio de Transporte tiene esos laboratorios, como dije antes, y hace las mediciones de las emisiones de los distintos contaminantes. Una vez que el vehículo, el modelo cumple con la norma, se autoriza la emisión de unos certificados individuales, que son cuando alguien compra un vehículo nuevo, tiene un certificado específico que dice que ese vehículo cumple con todas las normas. Tras ese vehículo hay una serie de parámetros técnicos de la configuración, entre los que se encuentran las emisiones contaminantes, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el CO2 y el consumo de combustible. Entonces, el Ministerio va generando la base de datos de las emisiones y del consumo de combustible, que entre otras cosas, como se dijo antes, se utiliza para el etiquetado de eficiencia energética. Cuando uno compra un auto, hoy día tiene una referencia de cuánto es el consumo de ese vehículo comparado con otro medido de las mismas características, y también un impuesto. Entonces, con ese consumo que se obtiene a través de la homologación y la cantidad de certificados de homologación, es decir, autos que se venden, se puede saber que en un determinado modelo cuántos gramos, cuántas toneladas, cuántos gramos por kilómetro promedio obtiene ese modelo determinado. Entonces, con eso se puede fiscalizar. Entonces, a partir de ese proceso, que es un proceso técnico, que está reglamentado por la normativa internacional, en Chile hemos recogido el reglamento europeo, que es el reglamento 101, que establece el método de ensayo para obtener los consumos de combustible de los vehículos, tanto para los vehículos livianos, que son livianos de pasajeros, los livianos comerciales y los vehículos medianos. Es un procedimiento estándar que entrega y se aplica para los vehículos con motores diésel, con motores de gasolina, con motores de gas, motores de propulsión eléctrica, los motores vehículos con propulsión híbrida. Eso ya existe, ese procedimiento está establecido, está normalizado y técnicamente aprobado, y hay consenso que ese es el procedimiento que se utiliza a nivel mundial para este tipo de materias.
En Chile, entonces, hemos avanzado y tenemos la capacidad de generar en el Ministerio de Transporte toda la información necesaria para establecer los estándares y controlarlos para los vehículos livianos y medianos, y también para los vehículos pesados en algún segmento de ellos, que son los vehículos buses urbanos que tienen circulación en cierto tipo de ciudades. Y lo que hay que desarrollar para que sea coherente la lógica de aplicación del estándar de eficiencia energética para un vehículo completo, como son para ese tipo de vehículos livianos y medianos. Cuando hablo de vehículos livianos y medianos me refiero a vehículos que tienen hasta máximo 3.860 kilos de peso bruto vehicular, o sea, minibuses, camionetas grandes o automóviles convencionales. Luego son los pesados, camiones de reparto, buses, qué sé yo. En esa parte, para la implementación de esta norma, desde el punto de vista de la aplicación, o perdón, más que la aplicación, de tener los parámetros para poder aplicar los estándares, hay un punto que hay que desarrollar. Insisto, vehículos livianos y medianos, existe la información, los procedimientos están reglamentados administrativamente, técnicamente, y se aplican desde hace bastante tiempo. Para los vehículos pesados, el desarrollo mundial en esta materia está recién en una etapa creciente, no está consolidado. Entonces, para los vehículos pesados, una aplicación de este estándar debería ser en una etapa secundaria, no simultánea con los vehículos pesados. O sea, la aplicación entendemos que debería ser gradual desde la partida de los vehículos livianos, medianos y luego los pesados. Hoy, la eficiencia energética de los vehículos pesados, como dije, se está recién desarrollando, dado que los criterios técnicos de medición de los vehículos pesados es distinta a los criterios técnicos de medición de los vehículos pesados, porque conceptualmente un vehículo pesado siempre se ensaya como vehículo completo. Yo tengo un auto y lo mido para todos los efectos como un auto sedán, o como un station wagon, como una SUV, pero en los camiones se desarrolla un motor que tiene múltiples aplicaciones. Yo tengo un motor de 700 HP, de 600 litros, y lo puedo aplicar en un camión que sea un tractocamión, un camión tolva, un bus, tiene distintas aplicaciones. Entonces, ¿de qué depende la eficiencia energética? La eficiencia energética va a depender naturalmente de la eficiencia que tengan los sistemas de combustión del motor y de posttratamiento, sobre todo de combustión, pero también va a depender de la masa que tiene que mover. En esto, técnicamente, mover un vehículo es mover una masa con mayor o menor eficiencia. Entonces, si yo tengo un motor que tiene ciertas prestaciones, puede ser más eficiente en un camión que es un tractocamión, y distinto su comportamiento si es una tolva. Entonces, ese proceso todavía se está desarrollando a nivel mundial para llegar a los consensos técnicos. Entonces, ¿qué es lo que quiero tratar de señalar acá? Que para la implementación de esta ley de eficiencia energética y los estándares de eficiencia, las condiciones técnicas, legales y prácticas para la implementación existen ya para los vehículos livianos y pesados, para los vehículos livianos y medianos, perdón, y para los vehículos pesados debería ser una etapa posterior, porque hay que desarrollar las metodologías y la norma técnica para poder obtener esos valores de manera equivalente a lo que se está haciendo hoy día con los vehículos livianos. Ya lo dijeron antes acá, pero también es importante resaltarlo, porque desde el punto de vista de transporte es importante para nosotros tener vehículos que sean eficientes y menos contaminantes. Entonces, hay una relación estrecha entre los estándares de emisiones, ya que son los europeos, los Estados Unidos, y los estándares de eficiencia energética, porque tienen origen común. El vehículo es más eficiente, es menos contaminante, pero la fuente de que sea más eficiente o menos contaminante es la misma, es el motor. Entonces, a partir de tener un vehículo que tenga menos contaminación, que sea más eficiente desde el punto de vista ambiental, se tiene que buscar que sea lo más eficiente desde el punto de vista energético, aprovechando al máximo la energía que está desarrollando y siendo eficiente desde el punto de vista ambiental. Entonces, por eso que hay una relación. Los indicadores que se usan para calcular estos parámetros son derivados de la combustión de los motores. O sea, son los carbonos de los motores. O sea, yo mientras más quemo el carbón, más eficiente soy, menos contaminación estoy generando con el motor térmico. Entonces, hay una relación entre la energía y el medio ambiente en este caso, que son comunes. Bueno, en términos generales, señalar, para ir terminando, que
fija los estándares, este proyecto de ley fija unos estándares que se tienen que establecer a partir de un trabajo entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, tomando como referencia los valores de consumo de las certificaciones, las homologaciones, que como dice antes ya existe ese tema. Se utiliza una métrica que también es la métrica de los carbonos equivalentes, de gasolina equivalente, que es un tecnicismo que permite comparar, independiente de la fuente de energía que se esté combustionando, para poder comparar vehículos equivalentes a una gasolina equivalente, un diésel con un gas o con uno de gasolina. Eso también, desde el punto de vista técnico, de la generación de los parámetros, también es posible y está de acuerdo con las condiciones con las que se generan los ensayos que permiten obtener los parámetros. Bueno, ahí ya lo comenté antes, que entendemos que esto debería ser una aplicación gradual, atendiendo de que para uno de los procesos, uno de los tipos de vehículos, hay que generar los procesos técnicos que permitan conocer los parámetros que se están utilizando. Y finalmente el Ministerio de Transporte, a través de sus atribuciones, que es recibir la información de aquellos que autorizó para emitir certificados de homologación individual, puede fiscalizar el estándar y entregar la información al organismo competente, en este caso que es la SEC, para que curse las multas que la ley está estableciendo hoy día, el proyecto de ley. En esta lámina lo que quiero mostrar que lo que se está como objetivo específico y general que está estableciendo este proyecto de ley es posible de generar a través de las aplicaciones y las atribuciones que ya tiene el Ministerio de Transporte en el ámbito de la autorización de vehículos nuevos. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes del Ministerio de Transporte. Ofrezco la palabra a los diputados. ¿Hay alguna consulta? Yo tengo una, a propósito de lo que sale hace muy pocos días a través de la prensa, esta circular que hace el Ministerio de Transporte a las plantas de revisión técnica, de la prohibición, ¿no es cierto?, de darle esta revisión a estos autos que están reconvirtiéndose de lo que era un vehículo con combustible convencional a lo que refiere hoy día a electrónicos, a poder avanzar en la electromovilidad, que es bien difícil, existen algunas barreras. El escenario chileno todavía no está en condiciones como para poder entrar, ¿no es cierto?, en esa nueva industria, pero se está avanzando. Quizá era una buena señal para poder dar esos espacios, porque poder comprar un vehículo eléctrico, estamos hablando de 25, 30 millones, y hacer esta reconversión habla en una relación de 6 millones, obviamente mucho más conveniente. Entonces nos gustaría saber por qué se toma esa decisión por parte del Ministerio de Transporte. Muy buenas tardes, Presidenta. Queremos informar lo siguiente. Como Ministerio de Transporte, en realidad nosotros estamos abiertos a la incorporación de nuevas tecnologías y revisar la situación. Solo que en este caso, de los vehículos que vamos a hablar no de conversión, de transformación, porque en realidad estos vehículos se transforman totalmente, o sea, queda todo, solo se utiliza el chasis, ¿cierto?, y se instalan todo el tema de los motores eléctricos. Y estos son del año 1992 adelante, o sea, más antiguos. Lo que nosotros lo hicimos exclusivamente por las razones de seguridad, en el tema de cumplimiento de normativas de seguridad a esos vehículos que se han transformado, que no tenemos los antecedentes técnicos en relación a esos vehículos. Por lo tanto, nosotros lo que indicamos era que las plantas de revisión técnica actualmente estaban haciendo solo una inspección visual, ¿ya? Por esa razón, nosotros planteamos que desde el punto de vista de seguridad es necesario que esos vehículos cumplan la normativa actual de seguridad. No es el tema que, de hecho, la ministra justamente ha planteado la necesidad de recopilar la información que han hecho, que otros países también lo han planteado, y ver cómo lo vamos a hacer, porque efectivamente habría que instalar todo un tema de talleres autorizados, de manera de asegurar que esa transformación cumple las normas de seguridad. Eso es el tema que estamos analizando. Sí.
Yo creo que es una tremenda oportunidad justamente para poder ver cómo se pueden dar esas condiciones. Efectivamente, usted mismo le decía, Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa efectivamente han avanzado en ese sentido, porque es mucho más conveniente, es mucho más barato, es más accesible y también se abre otra área productiva, por así decirlo. Y claro, esto también fue una noticia que quizás no se logró entender en el detalle, claro, se entiende que es por una materia de seguridad, pero creo que el minuto para poder abrirse y analizar con mucha más profundidad qué opciones hay para que se dé esa opción. Claro, Presidenta, además indicar que también nosotros estamos analizando que hay competencias que en este caso es del Ministerio de Energía o a través del SEC en relación al tema de la instalación eléctrica. O sea, nosotros también el tema importante es generar este tema de cuáles son las atribuciones en relación para asegurar justamente que un vehículo que ande en la vía pública sea seguro para sus ocupantes como también para el resto. Eso es lo que podemos informar. En todo caso, como le digo, hemos planteado eso y también estamos iniciando, digamos, con respecto a cuáles deberían ser las garantías que hay que hacer. Pero es un análisis que nosotros estamos abiertos a discutir en relación a revisar la normativa y las atribuciones. Sí, es que es verdad, porque la legislación igual está abierta, o sea, hoy día no existe una prohibición legal en estricto rigor. Es que en estricto rigor lo que está indicado era que el tema de vehículos hechizos o vehículos, digamos, usados, que en el fondo es una transformación, como le digo, y por lo tanto nosotros estamos en eso. Y de hecho, nosotros como Ministerio también hemos estado realizando algunas pruebas con respecto a otros vehículos. Entonces, eso es el tema que estamos abiertos a analizarlo. Muy bien. Ofrezco la palabra a los diputados. ¿No? Bueno, quiero agradecerle al subsecretario de Energía, también a los representantes del Ministerio de Transporte por habernos acompañado el día de hoy. Si no hay ninguna otra consulta, diputado Vidal. Sí, solo de procedimiento, no sé si está con urgencia en este proyecto, si vamos a tener invitados, ¿cómo vamos a proceder? Ay, ya... está aprobado en general. Sí, de hecho, ya se aprobó en general. Sí, no sé. Hay varios invitados que han mandado su excusa, por lo tanto, de hecho, no sé si es que ustedes tienen algunos otros para que lo podamos incorporar, pero ya no sé si es que quede mucho espacio, entendiendo de que estamos abriendo ya los plazos, valga la redundancia, para poder establecer ya las indicaciones. ¿Solo estaríamos votando la próxima semana? Sí, a partir del próximo miércoles. O sea, si es que no hay algún otro invitado, porque esto también en la lógica del fair play, para que podamos generar un debate lo más enriquecedor posible, estaríamos votando el próximo miércoles con la sesión dividida para poder votar geotermia y eficiencia energética paralelamente. ¿Subse? En relación a este proyecto de eficiencia energética, nos gustaría ver la posibilidad de abrir un plazo para indicaciones, presentar indicaciones al proyecto. Entendido que la próxima semana se estaría votando geotermia y comenzar la votación también de eficiencia energética, pero un periodo de indicaciones para este proyecto sería relevante. Indicaciones. Propuesto que el plazo de indicaciones sea para este lunes. Como lo dimos no, este próximo lunes, por supuesto. 16. Lunes 16. ¿Qué dice el público? ¿Qué cosa? Hablando de la ley corta. Presidente, dado que también tenemos en votación en particular geotermia la próxima semana, sería ideal poder tener un plazo un poquito más largo, mejor el próximo viernes, para poder presentar estas indicaciones mientras comenzamos la votación de geotermia. Puede ser. Lo otro sería votar solamente geotermia la próxima semana y nos damos un plazo de una semana para poder conformar las indicaciones y ya dejaríamos para la sesión siguiente, o sea, la subsiguiente. 8 de enero. Exacto. 8 de enero. Eficiencia energética. ¿Les parece? Sí, para el viernes anterior al 8 de enero. El viernes 3 de enero sería el plazo. Eso. Por eso, viernes 3
Viernes 13 es el plazo para la investigación. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. No hay más tiempo, lamentablemente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a los invitados.